Vamos a pedir al Señor su bendición en esta noche, hermanos. Oremos. Padre Celestial, gracias por el honor de una vez más entregar tu palabra a un pueblo que la recibe con gozo y alegría. Gracias por este privilegio. Queremos que tú hagas que esta palabra nos instruya, nos haga crecer en madurez espiritual y nos ayude a tratar debidamente y a usar correctamente la libertad cristiana que tú nos has dado. En una manera que te honre a ti, en una manera que mantenga en alto la excelencia del Evangelio y también la unidad entre nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Como saben, hermanos, estamos dando una serie sobre la libertad cristiana. Este es nuestro 8º estudio y voy a simplemente brevemente mencionar lo que hemos visto hasta ahora. Como recordarán, dedicamos 3 estudios a ver sobre algunos asuntos fundamentales que teníamos que entender sobre esta doctrina antes de proseguir y entrar de lleno en algunos de los principios que debemos ver, que nos enseñen a cómo usar correctamente la libertad que tenemos en Cristo. Dedicamos también 2 o 3 estudios a estudiar algunos o 2 de los enemigos principales de esta doctrina, que son el libertinaje por un lado y por otro el legalismo. El domingo pasado empezamos a estudiar una de las varias secciones que en las Escrituras se nos presentan, donde se trata a fondo el tema de la libertad cristiana, particularmente enseñándosele al pueblo de Dios cómo debe aplicarse en la iglesia de Cristo, cómo los hermanos deben aplicar esa libertad y qué principios tener en cuenta para aplicarla de una manera que honre al Señor y le sea de edificación a los hermanos y no de tropiezo. Dijimos que una de esas secciones es Romanos capítulo 14 completo y los primeros 5 versículos de Romanos capítulo 15. También dijimos que 1 Corintios 8, 9 y 10 es otra sección y ya estaremos viendo más adelante esta otra sección, aunque hoy empezaremos un poco a ver, usaremos parte de 1 Corintios 8. Y el domingo pasado empezamos a estudiar un poco del contenido de Romanos capítulo 14, viendo algunas de las exhortaciones que se da allí en cuanto a cómo tratar con el hermano débil, particularmente en el versículo 1 y 2, abran sus Biblias en Romanos capítulo 14, por favor. Romanos capítulo 14. Como recordarán, se hizo mucha mención sobre el débil. Varias veces el apóstol Pablo hace mención del débil. Y en esta noche lo que vamos a hacer es, en esta sección, vamos a estudiar primero la identidad del hermano débil y del hermano fuerte. Porque si vamos a tomar esta sección para aprender de cómo aplicar y usar la libertad que tenemos en Cristo en una manera que le honre a Él y sea de bien para nuestros hermanos, y se menciona tanto aquí el débil, debemos entender que es el débil en comparación con el fuerte, ¿verdad? Romanos 14, versículo 1 y 2 dice: aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que no puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. Pues como dije una y otra vez, el apóstol Pablo hace mención del débil, aunque al fuerte no lo menciona mucho. Al fuerte lo menciona de forma implícita. De forma implícita. La única manera, el único versículo en esta sección donde se menciona el fuerte de una manera clara es en el versículo 1 del capítulo 15. Miren. Así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar la flaqueza de los débiles. Pues vamos a ver en esta noche la identidad de los débiles y de los fuertes en este contexto. Veamos qué se nos dice sobre estas 2 clases de creyentes. Y lo primero que debemos entender, hermanos, y tener bien claro en nuestras mentes, es que aquí no se habla de débiles y fuertes en lo tocante a la justificación. ¿Ok? Entendamos eso claro. De ahí que Pablo no habla de los fuertes en la justificación y los débiles en la justificación, o los débiles en la santidad o la adopción y los fuertes en la santidad y la adopción. No es en eso que en lo que se compara estos 2 grupos. Pablo habla de fuertes y débiles cuando trata con asuntos que tienen que ver con las comidas, bebidas y días de fiestas religiosos y cosas como estas únicamente, por lo menos en este contexto. Áreas en cuanto a las cuales
Los cristianos pueden llegar a tener diferencias de perspectiva y en algunos casos problemas de conciencia por ser cosas que no se nos prohíben ni se nos mandan directamente en las Escrituras. Pues bien, empecemos primero con el débil. ¿Quién es el débil en este contexto? Dice Pablo en el versículo 1 del capítulo 14, que ya leímos: aceptad al que es débil en la fe. El débil es el creyente que por la gracia, que entiende que por la gracia de Cristo ha sido libertado del poder condenador de la ley y de la esclavitud del pecado. Eso lo entiende, él está claro en cuanto a eso. Pero a la vez cree que comer ciertos alimentos lo contaminan espiritualmente. Él está claro en un asunto, pero no está muy claro en el otro. Miren el versículo 14 del capítulo 14. 14 de Romanos. Yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo. Pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Debemos entender que cuando Pablo habla del débil como uno que es débil en la fe, no es que es débil en cuanto a su fe en Cristo para salvación. No es que él tiene dudas de que si Cristo en verdad es el Mesías prometido. Él no está dudoso en cuanto a eso. Sino más bien es débil en el sentido de apropiarse completamente de todas las implicaciones de su libertad cristiana. ¿Ven la diferencia? Débil no es en cuanto a confiar en que Cristo es el único Salvador, en eso su fe es sumamente fuerte. Pero sí es débil a la hora de apropiarse de todas las implicaciones de su libertad cristiana. Tanto así que todavía él se sujeta a cosas a las cuales el Señor no lo sujeta, porque es débil en la fe en ese sentido. Estas eran personas que se criaron, tengamos eso entendido, que se criaron entendiendo que algunas comidas eran limpias y otras eran inmundas. Son personas que desde pequeñitos, desde que tienen uso de razón, sabían, por ejemplo, que el cerdo ni se toca. Y cada vez que estos hermanos veían ciertas clases de comidas, o toda comida, ellos hacían una división en sus mentes de cuáles eran las que debían comer o podían comer, y cuáles eran las que eran inmundas o prohibidas y no podían comer. Este hermano, que aquí se le llama débil en la fe, él sabe que Cristo lo ha salvado. Él sabe que es solo por la fe que ha sido salvo. Y él en ningún momento confía en que el abstenerse de esos alimentos le va a salvar o le va a ganar la justificación delante de Dios. No, no confía en eso. El problema aquí de los romanos no era como aquellos en las regiones de Galacia, a quienes Pablo tiene que hablar con mucha fuerza. Estos hermanos estaban claros de que en Cristo solamente era que había salvación. El problema no estaba en su confianza en Cristo, sino en que ellos pensaban que todavía no habían sido librados de las ataduras de las leyes dietéticas. Ese era el énfasis. Ese era el problema. Por eso es que dice aquí que el débil solo come legumbres. Solo come legumbres. No tanto únicamente por el asunto de que algunas comidas eran consideradas inmundas, sino también por el asunto de los ídolos que más adelante estaremos explicando un poco de nuevo. Fíjense que no se nos dice aquí que el débil era débil en el sentido de que dudaba de la palabra de Dios, o en el sentido de que dudaba de su seguridad de salvación, porque Pablo no se estaba refiriendo a lo que llamamos esa fe salvífica, esa fe que se ha aferrado de Cristo para salvación. Ahora, para poder entender mejor, hermanos, la debilidad de la cual Pablo habla aquí, al hablar del hermano débil, debemos ver en realidad cuál era el fondo de esa debilidad, o en qué se basaba esa debilidad, por qué existía en ellos esa debilidad. Y para eso vamos a tener que ir primero a los Corintios capítulo 8. Primero a los Corintios capítulo 8. Como ven, lo que estamos haciendo es dejar que las Escrituras interpreten las Escrituras.
Primero los Corintios capítulo 8, y lo primero que vamos a ver, hermanos, en cuanto al débil, no lo primero, lo que vamos a ver en cuanto al débil en este pasaje es lo siguiente, que el débil en la fe tiene un conocimiento limitado en cuanto a las implicaciones de su libertad cristiana. Ahí es que radica la debilidad de la fe de este hermano. Él tiene un conocimiento limitado en cuanto a las implicaciones de su libertad cristiana. Hay cosas para las cuales él todavía cree que no tiene libertad de hacer. En este pasaje Pablo dice que aquellos que saben y tienen bien claro en sus mentes que como los ídolos paganos no son nada, ninguna comida puede realmente contaminarse con algo que no es nada. En ese pasaje que Pablo dice, un ídolo no es nada. Entonces, si yo compro carne, que yo sé que de seguro es parte de un animal que fue sacrificado, los ídolos, y ahora se ha puesto a disposición del público en el mercado, si yo compro esa carne, por más que se haya sacrificado a cualquiera de esos dioses, al ser dioses que no son reales, a ser pedazos de piedra o de madera, esa carne intrínsecamente sigue siendo la misma. No tiene ninguna clase de contaminación, pero el débil no lo ve así. Dice el versículo 7, oigan, fíjense cómo tiene que ver con el conocimiento el asunto de la debilidad. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento, sino que algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo, y su conciencia, siendo débil, se mancha. Su conocimiento limitado sobre aquellas cosas de las que Cristo les ha hecho libres es lo que estaba causando el problema. Su ignorancia en cuanto a este asunto les afectaba su conciencia a la hora de comer alimentos que habían sido sacrificados a los ídolos. Pero además de su conocimiento, también sus conciencias eran débiles. Miren los versículos 8 al 12. Porque si alguno te ve a ti, a un hermano fuerte, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia si él es débil a comer lo sacrificado a los ídolos? Y por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Y así al pecar contra los hermanos y herir su conciencia, cuando ésta es débil, pecáis contra Cristo. Y ahora habla en este pasaje, en esta sección, él habla de la conciencia débil también. Como vemos aquí entonces, hermanos, Pablo trata juntos el tema del conocimiento, la conciencia y la fe débil. Juntos. Y de cómo estas cosas afectan la manera en que el individuo ve o recibe todas las implicaciones de su libertad cristiana. En lo que a él respecta, en lo que al débil respecta, él no cree que ha sido libertado de las demandas, de las leyes dietéticas del Antiguo Testamento. Es débil en su conocimiento, es débil en su fe, la cual depende mucho de su conocimiento, y todas estas cosas influencian directamente su conciencia y cómo ésta reacciona. Porque si él entiende que algo está mal, su conciencia va a reaccionar ante eso, porque lo ve mal. Este es el débil. No débil en su fe en el sentido de su confianza en Cristo para salvación, no débil en el sentido de que duda de su seguridad de salvación, débil en cuanto a aceptar todas las implicaciones de su libertad cristiana. Pero ¿quién es el fuerte en este contexto? ¿Quién es el fuerte? Según estos textos que hemos visto, el fuerte en la fe es el que puede comer de todas estas cosas, de todas estas comidas, sin problema de conciencia. Este come sin la necesidad de preguntarse si tal o cual comida es limpia o inmunda. Ni le pasa por la mente. Se baja su pedazo de carne y ni cuestiona nada. Si eran judíos, una vez Cristo los salva, ellos entendieron claramente que habían sido libertados de todas esas leyes dietéticas antiguotestamentarias. Lo entendieron claro y lo aceptaron. Y empezaron a vivir con esa libertad que Cristo les había dado. Y si eran paganos, era diferente.
nunca hubo preocupación para ellos sobre el asunto de la carne. Entonces no había ni que preocuparse. ¿Y por qué es así? Porque él, el fuerte, sabe, como la Escritura enseña, que del Señor es la tierra y su plenitud. Y que para el Señor ha declarado limpios todos los alimentos. O como Pablo dice a Timoteo en la primera epístola, a Timoteo capítulo 4, versículos 4 y 5, todo lo creado por Dios es bueno. Y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Pues el fuerte es el que tiene un mayor conocimiento en cuanto a estas cosas. Él ve todos los alimentos como dones de Dios. Por eso se lo come sin ningún problema de conciencia y al hacerlo muestra que su fe en cuanto a las implicaciones de la libertad cristiana es más fuerte que en el débil. Y lo mismo se puede decir en cuanto a los días festivos religiosos. Él no ve ninguna atadura de esas cosas sobre su conciencia y no ve la obligación de tener que guardar esos días festivos. Él sabía que estando en Cristo no tenía ninguna obligación para con esas cosas y él sin ningún problema de conciencia se entregaba a hacerlas. Este es el débil y el fuerte. Bien, hermanos, a la luz de lo que hemos visto, no estoy aterrizando todavía, es a la luz de esto. A la luz de lo que hemos visto en cuanto a la identidad de estas dos clases de cristianos en este contexto, quisiera hacer una observación, y es la siguiente, para hacer un balance. El débil, según Romanos 14 y 15, y 1 Corintios 8, puede ser fuerte en otras gracias cristianas. El débil, según se describe en Romanos 14 y 15, y 1 Corintios 8, puede también ser fuerte en otras gracias cristianas. Y vamos a ver ahora un poco de cómo este que es débil en un área muestra también fortaleza en otras áreas. Cuando Pablo habla del débil en este contexto, no es para describir a un creyente cuya vida se caracteriza por una debilidad que permea toda área de su vida. No. Es una debilidad en cuanto al entendimiento correcto de las implicaciones de la libertad cristiana, como ya he indicado. Por tanto, hay muchas otras áreas de la vida de este creyente en las cuales puede percibirse mucha fortaleza espiritual. En algunos casos, la fortaleza de este tipo de personas se ve en lo cuidadosos que son al tratar de procurar agradar al Señor en toda área de sus vidas. Tan fuerte es ese sentido que tienen que prefieren ver a otro disfrutando una suculenta langosta, por ejemplo, en este contexto, antes que él mismo comérsela porque lo considera algo inmundo. Es una persona que procura vivir con una buena conciencia delante de Dios, aunque aquello de lo cual se abstiene a algunos les parezca como algo insignificante. No le importa, él quiere ser fiel al Señor. Miren, es débil en un área, pero por otro lado es débil también, es fuerte también. Porque hay muchas personas que fácilmente dirían, es asunto de comida. Es asunto de comida. Me acuerdo un amigo que vivía frente a cierto edificio donde se llevaban a cabo ciertas actividades religiosas. Y el hombre estaba sentado en la puerta de su casa, disfrutando tremendo pernil. Y alguien vino a llamarle la atención sin conocerlo, diciéndole que eso estaba mal. Y el hombre le reaccionó. Y su respuesta, que era creyente, pero no fue bíblica, su respuesta fue, eso hace muchos años de eso. Y siguió comiéndose su pedazo de pernil. Estas personas no reaccionan así. Estas personas son cuidadosas, muy cuidadosas. A menudo estas personas también son fuertes en la gracia del dominio propio. Para él abstenerse de ciertas comidas tiene que ejercer dominio propio. ¿Y usted no cree que él quiere comérsela? ¿Usted no cree que le llama la atención? ¿Y usted no cree que esas personas de seguro olían esa carne y querían comerla? Pero no, ellos ejercían dominio propio. Tiene que negarse a sí mismo aquello que todo su ser le está pidiendo.
y en esto muestran fortaleza. Estas personas también tienden a ser personas que son muy celosas por la gloria de Dios y muy cuidadosos de no poner tropiezo innecesario el Evangelio. De modo que cuando tú me escuches hablar del débil, no te jactes pensando que tú eres fuerte porque entiendes mejor las implicaciones de la libertad cristiana. No, no te jactes. No te jactes porque tú podrás ser fuerte en eso, pero débil en muchas otras áreas. El fuerte del que Pablo habla en Romanos 14 y en 1 Corintios 8 no es necesariamente fuerte en todas las áreas de su vida. De hecho, la exhortación que Pablo da en el capítulo 14, versículo 1 de Romanos, da a entender que los fuertes no estaban siendo sensibles con los débiles. Estaban más bien criticándolos, juzgándolos. Aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Miren a este, negándose a esas cosas. Eso no es nada, señores. Esa no es la actitud con la cual debemos tratar con el débil. En eso los fuertes a veces se ven muy débiles. De modo que el fuerte en su libertad cristiana puede ser a la vez débil en su amor para con el hermano débil. Se pone a criticarlo en vez de amarlo por ser su hermano en Cristo. Pues estos son, hermanos, los fuertes, los débiles, quiénes son, y esa observación, que los débiles pueden ser débiles en cuanto a no entender bien las implicaciones de la libertad cristiana, pero pueden ser fuertes en otras áreas de su vida. Como el fuerte puede ser fuerte en su conocimiento en cuanto a las implicaciones de la libertad cristiana y a la misma vez ser débil en cuanto a su amor y sensibilidad para con el hermano más débil. Bien, habiendo visto la identidad del débil y del fuerte en el contexto de Romanos 14 y 15 y 1 Corintios 8, veamos ahora en segundo lugar, el segundo punto de esta noche, lo siguiente. Debemos entender la diferencia que hay entre el aceptar nuestra libertad cristiana y el uso de esa libertad cristiana delante de los demás. Repito, debemos entender la diferencia que hay entre aceptar nuestra libertad cristiana y usar la libertad que tenemos delante de los demás. Permítame citar a Juan Calvino, según nos cita John Brown en su comentario de la Epístola a los Gálatas. Oigan lo que dice Calvino muy balanceadamente, hablando de esto mismo que acabo de mencionar. Cito: hay una gran diferencia entre la libertad cristiana y el uso de la libertad cristiana. La libertad cristiana es un asunto interno, o podríamos decir tiene un aspecto interno, tiene mucho que ver con la mente y la conciencia. En lo interno, tiene que ver directamente con Dios. El uso de la libertad cristiana es un asunto externo. Tiene que ver con nuestra conducta y tiene que ver directamente con los demás. Jamás dejes que alguien te obligue a renunciar a tu libertad, pero sí hay razones por las que tendremos que abstenernos del ejercicio práctico de nuestra libertad cristiana ante los demás. Por si acaso no entendiste, te explico lo que él quiso decir. La libertad tiene un aspecto interno, la libertad cristiana, lo que entendemos de lo que Cristo ha obrado en nosotros y a favor de nosotros. Todas aquellas cosas de las cuales Él nos hizo libres que ya estudiamos. Todas aquellas cosas que entendemos, tenemos libertad de conciencia para hacer. Y la aceptamos porque el Señor nos ha dado esa libertad. Ahora, a la hora de nosotros hacer uso de nuestra libertad cristiana, ya la cosa cambia. Ya pasa de lo interno a lo externo. Y nosotros debemos estar dispuestos, cuando sea necesario, a dejar de hacer ciertas cosas que tenemos la libertad de hacer. Ciertas cosas van a ser de tropiezo para nuestro hermano, ciertas cosas van a ser de ofensa para nuestro hermano. Debemos estar dispuestos a hacer esas cosas. Escuchen lo que Pablo dice en Romanos 14, 14. Vayan allí, por favor. Romanos 14, 14.
Y aquí, hermanos, sé que muchos cristianos a veces se pierden. A la hora de llevar la libertad cristiana del entendimiento a lo práctico. Y en lo práctico muchas veces embarramos las cosas porque nos olvidamos de los principios de las Escrituras a la hora de querer ejercer nuestra libertad cristiana. Y nuestro énfasis a veces es, yo soy libre en Cristo para hacer tal cosa. Sí, pero no nos olvidemos que lo que hacemos, lo hacemos delante de la gente, delante de los hermanos, delante del mundo que nos observa. Y debemos preocuparnos muchísimo la señal que le enviamos. Porque el Señor quiere que nos preocupemos. Romanos 14:14. Yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Diciéndonos del aspecto interno de la libertad cristiana. Esa convicción no es en el dedo meñique que la tiene, es interna. Esa convicción él la tiene en su mente y su corazón, de que él sabe y nadie lo mueve de allí, de que nada es inmundo en sí mismo. Entiéndase según su contexto, no es que absolutamente todas las cosas son limpias, no. Está hablando de comidas, ese es el contexto. No hay nada inmundo en ese sentido. De ahí nadie lo mueve, pero ese es el aspecto interno. Pero ahora miren qué diferencia cuando él trata con el aspecto externo. Versículo 13, el anterior. Por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidid esto: no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. El aspecto externo. Pero Pablo, tú dices que tú sabes y estás convencido en el Señor de que nada es inmundo en sí mismo. Sí, pero eso no me da derecho yo a comer cualquier cosa delante de mi hermano que es débil, para quien eso es pecado. Yo no quiero serle de piedra de tropiezo. Entonces, una cosa es el aspecto interno de mi libertad cristiana, otro asunto es el aspecto externo, el uso de esa libertad cristiana. Hay principios que el Señor me ha dado que me deben gobernar. La libertad cristiana no se aplica a lo loco o a mi antojo, sino teniendo en cuenta, como dice él, decidid esto: no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Y alguno puede que se pregunte, que yo tengo que ser sensible a aquellas cosas que a mi hermano pueden serle de tropiezo, aunque yo tenga libertad para hacerlas y él esté equivocado en su entendimiento de esas cosas. El Señor dice, sí, exactamente. Sí. Tú debes ser sensible a ese hermano. Al tratar con nuestros hermanos, llegaremos de alguna manera u otra, especialmente si tenemos más contacto con ellos, llegaremos a conocer un poco los asuntos que inquietan sus conciencias. Aquellas cosas que por alguna razón u otra, sea por ignorancia o lo que sea, para ellos es pecaminoso. Va a haber cosas. Y si mi hermano me ve haciendo algo, o yo por medio de mi ejemplo lo animo a hacer algo que para él sería violar su propia conciencia, Pablo dice en el versículo 15, porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. Pero Pablo, no es inmunda, ya no andas conforme al amor. No estás aplicando bien tu libertad cristiana. No destruyas con tu comida aquel por quien Cristo murió. El Señor te dice, ¿tú estás dispuesto a hacer pecar a tu hermano tan solo por tú querer hacer algo que tú tienes libertad de hacer y porque te fascina hacerlo? ¿Qué clase de amor es ese? El alma de tu hermano es mucho más importante que cualquier cosa que te guste hacer y tengas la libertad de hacer. Por eso añade el versículo 21, es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. Para el Señor eso es mejor. Pero a mí me gusta mi carne. No, yo sé que nosotros, déjame abrir un paréntesis. Estoy exponiendo estas cosas tal y como están porque eso es lo que el texto dice, hermanos. Y claro, hay cosas aquí que en nuestro contexto se aplicarán de otras maneras. Porque que yo sepa, aquí no hay nadie que diga, que crea,
que yo sepa, que comer cierta clase de carne es pecado. Eso es lo que dice el texto, y en este contexto hay que explicarlo, pero eso se puede aplicar a otras áreas de la vida. Porque hay cosas que para algunas personas es pecado, para otras no. Y puede ser cosas que el hermano débil en eso está incorrecto por su falta de conocimiento y necesita crecer en conocimiento. Y eso siempre se va a encontrar en toda iglesia. Pues es mejor no comer carne o no hacer cualquier cosa que vaya a hacer tropezar a nuestro hermano o lo ofenda en ese sentido. Mejor es no hacerlo. Y algo similar dice Pablo en 1 Corintios 9. Vayan allí, por favor. 1 Corintios capítulo 9. Versículo 9. Es una advertencia. Mas tened cuidado, no sea que esta vuestra libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Él no niega que la tengamos la libertad. Lo que debemos tener cuidado es que no se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguno te ve, ven hermanos, esto es el aspecto externo, nos ven. Porque si alguno te ve, que tienes conocimiento, porque es el fuerte, ¿verdad?, sentado a la mesa en un templo de ídolos, no será estimulada su conciencia, si él es débil, a comer lo sacrificado a los ídolos. Y por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando ésta es débil, pecáis contra Cristo. Escuchen ahora cuán resuelto estaba el apóstol Pablo a no usar su libertad para el mal de las almas. Miren el versículo 13. Por consiguiente, si la comida hace que mi hermano tropiece, no comeré carne jamás para no hacer tropezar a mi hermano. Oigan qué radical se puso Pablo con este asunto, aplicándolo a sí mismo. Dice él, yo estoy dispuesto a convertirme en vegetariano si la carne va a hacer a mi hermano tropezar. Eso es amor, hermanos. Y debemos preguntarnos nosotros, ¿amamos nosotros tanto al Señor en nuestros hermanos como para estar dispuestos a jamás hacer algo que nos encanta hacer y que sabemos tenemos la libertad de hacer con tal de no hacer a nuestro hermano tropezar o desviarse? Déjeme hacer una aclaración. Porque al uno hablar tanto de estas cosas puede malentenderse algo. Puede entenderse como si el débil ahora tiene toda libertad para regir la vida y las actividades del fuerte en todo. Y que ahora el fuerte tiene que adaptarse a todos los antojos y caprichos de un hermano que debería crecer más en su conocimiento de la Biblia. No nos confundamos. Hay hermanos débiles que juzgan a los fuertes. No porque lo que el fuerte hace les está tentando a pecar contra el Señor o les está haciendo de piedra de tropiezo, sino porque simplemente ese hermano débil es un egoísta que piensa y mira todo según sus intereses y quiere que la gente se niegue a cosas que él mismo se niega porque él se la impuso. Y no es que le está haciendo de tropiezo, es que él lo ve mal y es un criticón y todo el mundo está mal. Y a estos Pablo les dice, ¿quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae, y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. En otras palabras, no es que el Señor quiere que nosotros nos dejemos controlar por caprichos. No es eso. O por antojos humanos de un hermano débil. Ellos también tienen que crecer por medio del conocimiento de las Escrituras. El Señor Jesucristo no tuvo ningún problema en ir en contra de los escrúpulos caprichosos
y legalistas de los fariseos de su época. Yo no tuve problemas con eso. Porque había un espíritu diferente en esa gente. Ellos querían imponer, se imponían un yugo a sí mismos y le querían imponer ese yugo al Señor. El Señor no se lo dejó montar ese yugo. Jamás. Ni dejó que se lo montaran a sus discípulos tampoco. Muy diferente es un hermano débil que se te acerca a ti como hermano fuerte con un espíritu de humildad y te dice lo siguiente. Hermano, tú sabes, tú que me conoces, tú sabes que yo vengo de un contexto doctrinal diferente, donde un paquetón de cosas que tú tienes la libertad de hacer, tenemos la libertad de hacer y tú tienes la libertad de hacer y la haces. A mí siempre se me enseñaron desde joven que esas eran cosas pecaminosas. De hecho, a veces yo te veo que tú sacas un helado que tiene un poquito de ron y me da problemas de conciencia. Porque a mí siempre se me enseñó que toda bebida alcohólica, especialmente el ron, eso es pecado. Y aunque el Señor me está enseñando, me ha estado aclarando muchas cosas por medio del ministerio de la palabra, hay ciertas cosas que tú practicas que a mi entender no agradan al Señor. Yo procuro no condenarte, sigo amándote como hermano en Cristo y me gozo en tu compañía y en tu comunión. Pero hay cosas que para mí, yo no creo que tú agrades al Señor en eso. Hay algunas cosas más que ya yo he venido a entender y que no son pecados, que el Señor nos ha librado de ellas. Puede que yo no tenga razón, pero como todavía yo no las entiendo bien, quiero ser fiel a mi conciencia hasta que las cosas se me aclaren. A veces tú me has invitado a ir a un lugar y me compartes de lo mucho que disfrutaste al ir a ese lugar. Quisiera pedirte que por favor no me invites por ahora a ese lugar, porque a mi entender el Señor no me quiere allí. Y las veces que me has invitado me he visto tentado a ir en contra de mi propia conciencia, aunque yo no estoy muy claro. Yo no quiero hacer eso, porque para mí sería algo pecaminoso. Ora por mí para que el Señor me ilumine por medio del conocimiento de su palabra. Esa es una actitud muy diferente. Ese es un hermano débil que quiere crecer en el conocimiento de la palabra, que no trata a su hermano más fuerte como un arrogante, sino que lo ama, lo quiere cuidar y prefiere abrirle su corazón para que él como hermano fuerte no le vaya a hacer de tropiezo y se pueda mantener esa comunión entre ellos como hermanos. Y el hermano fuerte, que es maduro, le agradecerá a ese hermano de corazón su franqueza y con todo amor y respeto evitará aquellas cosas que para aquel otro hermano son pecaminosas o le son de tropiezo. Y como él se lo dijo, ahora él las evita. Por más que internamente él sepa que en Cristo él tiene libertad para hacer tales cosas. Debemos entender la diferencia que hay entre el aceptar nuestra libertad cristiana y usar nuestra libertad cristiana delante de los demás. Un aspecto es interno y el otro aspecto es externo. Pues hermanos, oigan bien, los creyentes no probamos que creemos que tenemos libertad en Cristo, ostentando públicamente la misma sin importarnos delante de quién nos encontramos. Repito, los creyentes no probamos que creemos que tenemos libertad cristiana, como algunos. Yo tengo libertad cristiana y sus actitudes como si nos dijeran, y te lo voy a probar. Acecha, mire. Y se ponen a hacer cosas. Señor, ¿qué es eso? Eso es inmadurez. Eso es inmadurez. Yo conozco una persona que le invitaron a una iglesia, tuvo una iglesia en otro estado, lejísimo de aquí. Termina el culto y se van, creo que, si mal no recuerdo, a la casa del pastor. Y un paquetón de hermanos en el patio del pastor fumando. Y yo le pregunté a ese hermano, pero si mal no recuerdo, creo que le pregunté. ¿Y alguien te preguntó si esto te era de tropiezo a ti? No, que yo sepa no.
En otra palabra, aquí estamos nosotros. Adáptate tú. ¿Te molesta el humo? Echa para allá. Señores. Y discuta con una gente así para que usted vea. Discuta con una gente así para que usted vea. Hermanos, el asunto no es si tenemos derecho de hacer tal o cual cosa. La pregunta es, ¿cuáles serán las implicaciones del uso de mi libertad cristiana en presencia de esa persona? ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Qué testimonio le daré yo a esta persona que yo sé, piensa que los cristianos no hacen eso? Que si apareciera en ese patio un individuo que desde pequeño, aunque es incrédulo, ha oído, los cristianos no fuman, y se presente a ese lugar y vea también al pastor, fuki, fuki, fuki. Lo más seguro no va a encontrar a esa visita de nuevo sentado oyendo un sermón. Él no sabe el impacto negativo que ha causado en la mente de ese incrédulo, que para él los cristianos no fuman. Yo no estoy diciendo con este ejemplo que yo creo que sí que fuman. Yo no voy a entrar en ese tema. Pero yo no le recomiendo a nadie hacer eso. Porque el Señor nos ha dado una mayordomía sobre este cuerpo. El Señor dice, no matarás. Si no matarás, la implicación positiva es que debemos cuidar nuestro cuerpo y la vida de nuestro cuerpo. Y si una cosa que yo haga me va a poner los pulmones como un carbón, yo me estoy matando. No sigamos, ¿verdad? Vamos a dejarlo ahí. ¿Qué pensará esta persona de mí como pastor si me ve haciendo tal o cual cosa? Pero yo tengo la libertad, que eso no es el asunto. ¿Qué implicaciones tendrá cuando yo use esa libertad cristiana delante de esa persona? ¿Le será de tropiezo? ¿Le animará a seguir oyendo el evangelio? ¿O por causa de lo que yo hago me faltará respeto a mí y le faltará respeto a todo el que se pare detrás de este púlpito? Si esa persona me ve hacer tal cosa, ¿me respetará cuando yo trate de hablarle del evangelio? ¿O me verá como un charlatán? Como ven, hermanos, el que digamos, ¿y qué tiene eso de malo? Esa no es la pregunta. Como hemos enseñado antes, la pregunta es, ¿y qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de bueno? ¿En qué edifica mi hermano? ¿En qué animará a mi hermano a perseverar en el camino de la santidad? ¿En qué hará que este hermano aprecie más el ministerio de esta iglesia? ¿En qué ayudará a aquel hermano a ser cuidadoso en el uso de sus ojos? ¿En qué ayudará a aquel hermano a guardarse de la tentación a la fornicación? Y por ahí seguimos. Por ahí podemos seguir. Pues hermanos, en esta noche hemos visto dos cosas. En primer lugar, hemos visto la identidad del débil y del fuerte en Romanos 14, 15 y también en 1 Corintios capítulo 8. Hemos visto también que debemos entender la diferencia que hay entre el aceptar nuestra libertad cristiana y el uso de esta libertad cristiana frente a los demás. Debemos tener en cuenta delante de quién nos encontramos, qué es lo que vamos a hacer, qué implicación tiene lo que vamos a hacer. ¿Va a endurecer el corazón de aquel que me ve? ¿Va aquel que me ve hacer tal cosa a cuestionar mi sabiduría? ¿Cuestionar si yo estoy haciendo algo realmente que es según la palabra de Dios? ¿Le voy a infundir dudas innecesarias? ¿Le haré desinteresarse en el evangelio de Cristo?
No somos islas, hermanos, debemos vivir para el Señor, debemos glorificar al Señor. Todo el que nos ve por nuestra manera de vivir debe decir, aunque nos ve imperfectos, Cristo está haciendo una obra en ese hombre, Cristo está haciendo una obra en esa mujer. Cuando él peca, cuando ella peca, reconocen su pecado y se entregan a trabajar con su pecado. Eso es lo que deben ver los demás. Pero amigo, permítame dirigirme a ti, tú que no conoces al Señor Jesucristo. Muy probablemente después de oír estas cosas tú te has dicho, ¿estarán locos? ¿Serán locos esta gente? ¿Qué tanta preocupación por cosas tan insignificantes? Señores, la vida no se puede vivir así. Ustedes parecen que viven en una camisa de fuerza, señores. Ustedes no pueden hacer nada entonces. Así se nos ponen algunos. ¿Qué tantas reglas y tantas prohibiciones? Pero amigo, ¿tú sabes por qué es así? Claro, nosotros muchas de estas cosas de comidas y bebidas, esas cosas no se aplican como sucedía en este contexto en particular por las razones que ya expliqué. Pero esto es así, hermanos, porque, amigos, porque en Romanos 14:8 dice, pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Todas estas cosas son así y nos dedicamos el tiempo para explicarlas porque nosotros queremos ser agradables al Señor en todo. Él nos rescató de eterna condenación, nosotros estamos infinitamente agradecidos al Señor y en todo queremos glorificarle y agradarle. Él es digno de ello. Doblemente le pertenecemos como criaturas y como comprados con la sangre de Cristo. Poco le damos nosotros, poco hacemos nosotros. Nosotros no vivimos para nosotros mismos como vivíamos antes cuando éramos como tú. Nosotros no vivimos para nuestros corazones, vivimos para el Señor. De ahí que damos gracias aún por las cosas más pequeñas de la vida. De ahí que antes de comer inclinamos nuestro rostro y decimos gracias, Señor, por tu provisión, y de corazón sabemos que esa provisión vino del Señor. Aunque la sacamos de la nevera y aunque después de haber sacado eso de la nevera quedó suficiente para varios días, pero lo vemos, esa nevera la llenó el Señor. Y a Él le damos gracias porque todas esas cosas vienen de Él. La razón por la que todas estas cosas te parecen locura es porque tú vives en la locura de tus pecados. No te ofendas. Yo sé que ustedes muchas veces, los que no están en Cristo, piensan de nosotros que estamos locos. Entonces no te ofendas cuando yo te diga que el que yo creo que está loco, según lo que la Escritura enseña, eres tú. Y no loco en el sentido de quererte insultar. Oye lo que te quiero decir. Es una locura atreverse a respirar el aire de Dios para obtener el oxígeno que tu cuerpo necesita para seguir existiendo y usar esa energía ese oxígeno y el alimento que Dios te da. Lo usas para obtener energía, para seguir ofendiéndole cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes y cada año. Sigues ofendiéndole con el sustento y la energía que Él mismo te da. Mañana te levantarás, si Él lo permite, con nueva fuerza. ¿Por qué? Porque Él te habrá dado el descanso en la noche. No, tú lo más seguro no vas a dormir oyendo bombas alrededor, ni oyendo disparos, ni gente gritando que le están matando a machetazos puros. No, lo más seguro tú dormirás en una cama muy cómoda. ¿Por qué? ¿Porque el diablo es bueno? No, porque el Señor es misericordioso. El diablo te detesta. Y amanecerás con nuevas fuerzas. Pero si no estás en Cristo, ¿tú sabes para qué tú vas a usar esa fuerza? Para seguir viviendo en el desenfreno de la locura de tu vida pecaminosa. Es una locura el que te atrevas a acostarte cada noche sin haberse resuelto el problema que tú sabes tienes con Dios. Eso es una locura. Eso es una locura. Como fuera una locura para un soldado irse al área, al terreno de los enemigos
encontrarlos durmiendo en el piso y acurrucarse al lado de ellos ahí. ¿Eso es locura? Es una locura el tú vivir en el mundo de aquel que es tu enemigo. Porque el que no está en Cristo es enemigo de Dios. Y estando constantemente tu vida en sus manos, tú te acuestas lo más tranquilo, como si nada hubiera pasado. Es locura el usar tu tiempo en este mundo para tus placeres, tus deseos, dándole la espalda a aquel que te llama a la salvación. Dime si eso no es locura. Amigo, clama a Cristo para que te haga libre de tu pecado, libre de condenación y sobre todo para que te libre de la ceguera que no te deja ver la hermosura de Cristo. Vamos a orar. Oh Señor, gracias por habernos librado de la locura que cegaba nuestro entendimiento. Andábamos y vivíamos en ese desenfreno de maldad, indiferentes a tu palabra, indiferentes a tus demandas, indiferentes a la realidad de que somos tus criaturas. Y preferíamos creer que venimos de un mono para tratar de convencernos de que somos animales inteligentes, para tratar de convencernos de que la conciencia es simplemente fruto de nuestra crianza y no de que tu ley nos acusa, para tratar de convencernos de que no teníamos que darte cuenta a ti, pero tú seguías despertando nuestra conciencia con tu palabra. Tú seguías insistiendo a tiempo y fuera de tiempo, dándonos a conocer tu ley, para llevarnos a ver nuestra perdición, para que veamos la hermosura del Salvador que tú nos has provisto. Gracias por haber tenido misericordia de nosotros, por habernos buscado cuando nosotros huíamos de ti. Ayúdanos, oh Señor, a entender más claramente la libertad que tú nos has dado, pero ayúdanos también a ser sabios y prudentes a la hora de ejercerla, para que en todo lo que hagamos te honremos a ti y jamás seamos de piedra de tropiezo para ningún alma. Te lo pedimos en el nombre de aquel que derramó su sangre para hacernos libres. Amén.